A veces una configuración electrostática puede ser algo problemática o los cálculos para conocer el potencial o el campo son infernales. Afortunadamente, las propiedades del campo electromagnético permiten optar por tomar el espantoso arreglo original y reemplazarlo por uno más sencillo de manejar, pero que produce un campo y un potencial equivalentes a los originales. A este método se le llama método de las imágenes. En este video demostraré por qué funciona y varios ejemplos. Antes de arrojarnos a calcular más potenciales hay que hablar de un par de cosas muy necesarias para poder avanzar. Veamos los resultados del campo y el potencial de la esfera encerrada en el conductor hueco, lo hicimos en el video pasado. Noten que el campo eléctrico no es continuo, tiene un valor en la región entre esferas, de repente cae abruptamente a cero dentro del conductor y al salir al exterior adquiere de golpe otro valor. Sin embargo, si evaluamos el potencial de cada región en los límites entre esferas, notamos que el potencial sí es continuo, por trozos pero continuo. Es posible generalizar estos resultados y mostrar que pasa siempre. Esa labor la dejaré en un par de posts en Instagram para no sobrecargar el video. Las conclusiones útiles serán que el campo eléctrico tiene una discontinuidad en la frontera de una superficie cargada, dada por este valor, y únicamente se da entre sus componentes perpendiculares. Esta diferencia es entre el campo inmediatamente arriba y abajo de la superficie. En cambio, el potencial es continuo. Esta aclaración la necesitamos al aplicar el método de las imágenes. La otra cosa que quería hablar con ustedes es la justificación de este trucazo. Sabemos que los arreglos electrostáticos cumplen la ecuación de Poisson, pero el potencial no solo es determinado por la ecuación, también influyen las condiciones de frontera. Ahora, supongamos que existen dos soluciones a la ecuación y que además cumplen las mismas condiciones de contorno. Bueno, crearé una función que es la resta de estas dos soluciones. Al calcular el laplaciano de esta nueva función, obtengo las ecuaciones de Poisson de cada solución, lo que provoca que el laplaciano total se anule. La tercera función cumple la ecuación de Laplace. Como ambas soluciones cumplen las mismas condiciones, en la frontera deben de coincidir, por lo que la tercera función se anula en los contornos. Sin embargo, las funciones que cumplen la ecuación de Laplace tienen la interesante característica de que no tienen máximos ni mínimos locales. Si hay valores extremos, estos estarán en la frontera. No hay cimas ni valles. Entonces, si en toda la frontera la tercera función es 0, en el interior no puede ser otro valor diferente de 0, de lo contrario tendría que subir y bajar para volver a ser 0 al volver a tocar otra vez el contorno, forzosamente alcanzando máximos y mínimos locales. Por lo tanto, la tercera función siempre es 0, y por ende, las dos soluciones son la misma. Las soluciones a la ecuación de Poisson, dadas condiciones de frontera, son únicas. Por eso funciona el método de las imágenes. ¿A quién le importa si reemplazo el arreglo original por otro más fácil? Si la solución del arreglo fácil cumple la ecuación de Poisson en la región de interés y cumple las condiciones de frontera originales, por la unicidad, esta debe ser la única solución del arreglo complicado, sin importar que lo hayamos obtenido con otra distribución de cargas. Por último, obtendremos rápido una forma útil. Tomamos la diferencia de campos en la frontera y los reescribimos como gradientes del potencial. Hacemos el producto punto de todo con el vector normal a la superficie de la frontera. Y si suponemos que el contorno es el de un conductor, pues no hay campo en la zona dentro del conductor, en la de abajo, solo quedará el potencial de arriba, el de afuera, lo que me permite despejar y encontrar una fórmula para la distribución de carga conociendo únicamente el potencial. Ahora sí, empecemos con los ejemplos. Veamos esta configuración. Hay un plano conductor infinito a tierra y una carga a una distancia vertical del origen. El plano está en z igual a 0. Quiero el potencial encima del plano. La tierra, en este tipo de ejemplos, se refiere a una referencia donde el potencial es 0. Alguien ingenuo daría la respuesta del potencial de una carga puntual, pues el plano está a tierra. Pero la carga inducirá más carga en el plano, así que hay otro campo que estaríamos ignorando. Además, el plano está a potencial 0, pero solo el plano, no el resto del espacio. Las condiciones del problema entonces son tener potencial 0 en z igual a 0
y cuando nos alejamos lo suficiente de la carga, el potencial tiende también a cero. En un principio puede parecer difícil el problema, pues habría que averiguar cómo se distribuyen las cargas inducidas a lo largo de todo el plano para poder conocer qué potencial se está generando. Pero hay una vía más rápida, el método de las imágenes. En lugar de trabajar con una carga y un plano, reemplazaré el plano por una carga negativa a una distancia vertical menos d del origen para que se haga una simetría entre todos los elementos. De este modo, en vez de averiguar la distribución compleja de la carga negativa inducida en el plano, mejor sustituyo todo por un equivalente más simple, en forma de carga puntual. Es un arreglo completamente diferente al original, pero es equivalente. Calculemos el potencial de las dos cargas. Eso es fácil. Basta con saber la distancia desde cada carga hasta un punto arbitrario en el espacio sobre el plano. Observen el resultado. Si hacemos z igual a 0, el potencial es 0. Si nos alejamos mucho, es decir, si d se vuelve irrelevante, el potencial también se va a 0. Son las mismas condiciones de contorno del arreglo original, y como las soluciones son únicas, este potencial, a pesar de haber sido obtenido con otro arreglo, debido a que cumple las condiciones de frontera del problema original, es la única solución existente. No hay que buscar más. Si aún queremos conocer la carga inducida, pues podemos usar esta ecuación, donde identificamos el vector normal como el normal unitario al plano conductor, el 0,01. Confirmamos que se induce en el plano una carga negativa. En Instagram les dejé el cálculo de la carga total inducida, que es exactamente la misma que la de mi arreglo equivalente, menos Q. Continuamos con otro ejemplo, una carga puntual cerca de una esfera conductora aterrizada cuyo centro está a una distancia a de la carga. Queremos el potencial en todos lados. De nuevo, se inducirá una carga negativa en la superficie de la esfera, pero la simetría ya no es tan obvia. Para la carga imagen equivalente, ¿de qué magnitud debe ser y a qué distancia se debe poner? Bueno, llamaré K al factor múltiplo de la carga original. La esfera está centrada en el origen, R es el vector de posición, R' es la distancia de la carga al punto deseado donde quiero encontrar el potencial. R'B' es la distancia de la carga imagen al punto deseado. Θ es este ángulo y B es la distancia del origen a la carga imagen. Calculo el potencial creado por ambas cargas. Utilizaré las distancias de ambas cargas al punto deseado obtenidas con la ley de los cosenos. Las condiciones deseadas son que el potencial se anule en la superficie de la esfera de radio R mayúscula y que al alejarnos mucho, o sea, cuando R minúscula tiende a infinito, el potencial se desvanezca. Usamos coordenadas esféricas. Para cumplir la primera condición se debe de dar esta igualdad. Los parámetros desconocidos que debemos hallar, el factor de la carga imagen K y su distancia al origen B. Podemos comparar estos factores término a término, pero tengan cuidado. Si lo hacen en el mismo orden, encontrarán que K es igual a 1, lo cual puede ser correcto, pero solo es un caso particular. Es mejor comparar el primero con el segundo término y el segundo con el primero. Sé que es algo truculento, la verdad, pero la práctica les dará esa intuición. Con esto hallamos los valores generales de K y B. El potencial toma esta forma, y ustedes pueden confirmar que con R muy grande la segunda condición se cumple. Este es el potencial buscado, y podemos encontrar la carga inducida en la esfera, encontrando que, en efecto, es negativa. Procedimiento en Instagram. Tenemos un cable paralelo al eje X a una distancia D encima de un plano conductor aterrizado en z igual a 0. Queremos el potencial encima del plano. Las condiciones son de potencial 0 en el plano y muy lejos de la línea. El potencial solo dependerá de Y y de Z, pues no importa en dónde esté el punto, como la línea se extiende por todo el eje X, la radial de la línea al punto no cambiará su posición en X. En vez de una carga imagen, tendremos que usar una línea imagen a distancia D, pero esta vez por debajo de donde estaba el plano.
El potencial de una línea de carga ya lo conocemos. Definimos como R+ la distancia de la línea positiva al punto deseado y R- la distancia de la línea imagen al punto deseado. La A es la referencia, pero desaparecerá. Escribimos R+ y R- en términos de Y, Z y D, y listo. Confirmamos que la referencia se esfumó. Si Z es igual a 0, el potencial se anula. Y si estamos muy lejos de las líneas, es decir, si D se hace irrelevante, desaparece de la fórmula, dejando solo a Y y a Z. Como esperábamos, el potencial tenderá a 0. Y el más difícil. Tenemos dos tubos huecos infinitamente largos, rectos y paralelos con el mismo potencial B0 en toda su superficie, pero de diferente signo. Queremos el potencial en todos lados. Los tubos estarán paralelos al eje X a una distancia L de él, uno a cada lado. Reemplazaremos los tubos con cables largos uniformemente cargados, teniendo un arreglo similar al del problema anterior, así que podemos casi copiar el resultado. La única diferencia es que las distancias entre líneas no son a lo largo de la dirección Z, como en el ejemplo anterior, sino de la Y, así que la distancia D pasará a estar junto a las Y. Aquí el detalle es que debemos saber en dónde colocar los cables y con qué densidad de carga, para que simulen la solución del problema original. Esto requerirá dejar mi solución en términos de los parámetros del problema original. Para lograr eso y encajar las condiciones, es decir, que el potencial sea B0 en un tubo menos B0 en otro y que el potencial se desvanezca cuando nos alejamos de estos tubos, debo encontrar las equipotenciales de los cables y elegir aquellas que emulen a los tubos originales. El potencial será constante solo si este cociente es constante. Desarrollamos esta expresión y completamos cuadrados, generando la ecuación de una circunferencia, con este centro y este radio. Utilizando las distancias d positivas y negativas, creamos dos circunferencias, que al proyectarlas a lo largo de la dirección X, forman los tubos originales. Ahora queremos encajar el potencial B0, así que despejo K y uso este cambio de variable con xi solo para simplificar, para reescribir el centro y el radio en términos del potencial B0 y de la densidad lineal lambda. Y ahora hacemos coincidir el centro y el radio de las circunferencias con el centro y el radio de los tubos. Y me aprovecho de las identidades trigonométricas hiperbólicas para despejar las cantidades d y lambda. Así, el potencial es este. Confirmamos que las condiciones de contorno se cumplen, introduciendo las ecuaciones de las superficies de los cables en el potencial, obteniendo los valores B0 y menos B0.
Para la última condición hacemos irrelevantes las cantidades de separación L y el radio de los tubos R mayúscula, desapareciendo del potencial y mandando todo a cero. ¿Qué les parecieron estos ejercicios? Si se sintieron abrumados, esperen a que pasemos a los de nivel Dios. Allá vamos.